el altar y el mensaje de los tres ángeles. Realmente una lección difícil, una lección que se puede desarrollar más incluso. Vamos a ver un poco de la adoración, el Dios creador, un poco de los 11 discípulos. Así que sumate a esta escuela sabática de jóvenes. Bienvenidos a un programa más de la escuela sabática de jóvenes. Chicos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal su semana? En una palabra, tal vez. Desafiante. ¿Cansada? Frío. Frío. Esto me cansé más frío. No sé cómo es novedad. Humedad. Novedad. Novedad. Cosas nuevas. Es. Ok, bueno. Ya nos presentamos el anterior programa. Bienvenido si sos una persona nueva que justo se encontró con este contenido. Así que bienvenido que estás del otro lado. Tenemos en esta ocasión el altar y los mensajes de los tres ángeles. Realmente una escuela sabática desafiante, ¿no? Sobre todo para duda que tuvo el texto bíblico, así que ya dentro de poco nos va a explayar más. Pero antes tenemos nuestro momento de oración. El momento de oración siempre se llamó desde un principio echar nuestras redes, porque la idea es que a través de la oración podamos alcanzar a más personas, ¿no? Tal vez interceder incluso por algunas personas. Así que les pregunto si tienen algún pedido de oración en particular en este programa. Bueno, no sé si vieron la noticia, pero hubo este accidente de avión en India y realmente me conmovió mucho uno ver tantas muertes. Y orar, ¿no? Por ese país, orar por las familias, no perder sus familiares, ¿no? Y por eso. Uh-huh. Tal vez nosotros lo vemos lejano, pero las personas que están ahí lo ven bastante de cerca. Así que bueno, vamos a orar por ese pedido y también por el programa, para que Dios pueda guiar el programa. Recién antes de cámara hablábamos de tengo un mal espíritu, por ejemplo. Y a veces nosotros somos humanos, ¿no? Pero tratamos de dar lo mejor, tratamos de que el Señor pueda hablar a través de nosotros. Así que, ¿te puedo pedir para que puedas dar la oración? Listo, vamos a orar a Dios. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias una vez más porque en este día has podido cuidar a nosotros. Señor, gracias porque también has cuidado y has provisto de que estemos aquí una noche más. Queremos, Señor, pedirte, queremos echarnos a raíces hacia ti, Señor, que puedas cuidar de cada preocupación, de cada dificultad que tal vez estamos pasando. Pero también, Señor, agradecerte porque tus bendiciones siempre sobreabundan sobre nosotros. Queremos pedirte, Señor, de manera especial por lo que está pasando ahora en India, Señor. Ese accidente de avión que causó la muerte de muchas personas, Señor. No nos podemos imaginar, tal vez, el dolor, el sufrimiento que las personas, los familiares están atravesando en sus momentos y cómo esa noticia, Señor, ha conmocionado a todo un país y a todo el mundo, Señor. Queremos pedirte por esas familias, queremos pedirte por ese país, en mi Señor, que como sabemos es un país donde todavía tu palabra le traba fuerte, Señor, y que probablemente ese sea el momento también, Señor, de que tu palabra pueda ser difundida, que pueda traer esperanza en esos momentos. También pedirte, Señor, que puedan bendecir ese programa, que cada mensaje, Señor, que podamos transmitir, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Hijo Jesús. Amén. Te recuerdo que también nos puedes dejar tu pedido de oración en los comentarios para que en un próximo programa lo podamos leer y podamos ser 4 personas más, además de vos, que estás del otro lado, que oren por ese mismo pedido. Antes de comenzar tenemos siempre nuestra pregunta introductoria. Se las he mandado, así que espero que tengan una linda respuesta. La pregunta introductoria es: ¿alguna vez has discutido con otra religión sobre verdadera adoración? Un poquito fuerte la pregunta. ¿Alguien se anima a empezar a dar las primeras palabras? Puedo empezar. Yo ya sí me pasó unas veces porque no tengo la misma religión que mis papás y aunque intentamos siempre nos respetar y estar ahí apoyando uno a otro, a despecho de eso, ya peleamos algunas veces. Y eso en último Navidad, y siempre es... ¿Había? Sí, siempre es el enemigo, ¿no? Estaba ahí, recuerdo que
que yo dije algo como de la Biblia, que eso está en la Biblia y es así que se adora. Y mi papá estaba acostado allá, pero ahí se levantó y yo estaba en la sala hablando con mi tía y con mi mamá y ellas estaban calladas, ¿no? Solo escuchando. Y mi papá llega y, no, porque tú estás me desrespetando. Y fue feo. Lloré, él lloró. Después, el día siguiente, ahí nos disculpamos, ¿no? Pero fue feo. Fue algo de la Biblia que ellos creen distinto de mí. Sí, es algo complicado. ¿Alguien tiene otra experiencia para contar? A mí me pasó una vez cuando yo estaba colportando, me tocó, justo me tocó visitar a un pastor evangélico. Y fue como que, y yo le dije, bueno, hacer la universidad dentista y qué sé yo, estoy haciendo esto por el estudio. Y bueno, me hizo pasar, todo bien. Y nada, estoy comentando sobre los libros. Y luego, yo creo que no me presté atención de los libros, solo me preguntó. Y ya directamente a preguntarme cosas de la iglesia y por qué creemos esto. Y yo en ese momento, no sé, todo se me aturría los versículos, está aplicado por inercia, no, así. Y nada, salí de esa casa pensando, no, si hubiera tenido las respuestas correctas, quizás hubiera hablado bien, digamos, de lo que creo. Y en ese momento no tenía todas las respuestas. Y Claudio, no te sientas obligado a responder. Si no hay experiencias, no hay, pero ¿alguna vez algo? Sí, el año pasado di estudios bíblicos y usualmente también me encontraba con personas de otras denominaciones, evangélicos, pentecostales, ¿no? Y bueno, en particular, cerca del lugar donde hacíamos la misión había una iglesia evangélica, Movimiento Misionero Mundial, algo así. Y pues ellos tenían una forma de orar muy ruidosa, ¿no? Ponían, tocaban en vivo y todo eso, ¿no? Y a veces nosotros tratábamos de acercarnos, uno de ellos un poco como que no querían, ¿no? Justamente por el hecho de que éramos de otra religión y todo eso, y se cerraban un poco, ¿no? Pero es muy bueno también aprender cómo otras personas adoran a Dios. Yo en mi caso, me pasó en las redes sociales, he visto un video donde hacían, por ejemplo, apología tal vez, no sé si se dice, estar en la favor de algo, de la música, como vos decís, movida, ¿no? Y yo escribí un comentario sobre que la verdadera oración, para saber cómo es la verdadera oración, piensen en la historia de Caín y Abel, ¿no? Ambos adoraban a Dios, pero una oración era grata a Jehová y otra no. Y después ahí me cayeron varios comentarios de personas, etc. Pero bueno, es un poco, ¿no?, de estas discusiones sobre la verdadera adoración. Pero pasemos a nuestro momento importantísimo y clave de este programa, que es el texto bíblico. Duda, ilumínanos, por favor. Que no sea una prédica, pero sí queremos entender bien. Y ese es un texto bíblico muy desafiante, ¿no? Está en Apocalipsis 14, de versos 6 a 12. Y ahí me toca sacar cosas de aquí y vamos a intentar hacer de una manera sencilla, pero profunda, porque este texto sí es profundo. Y voy a leer aquí con usted. Puede leer. Y ahí creo que en ella mejor. 6, 12, y ya. Muy bien. La palabra de Dios dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y las que de Jesús. Ahí está, ¿no? Aquí en este pasaje tenemos muchas cosas. Y lo primero que quiero decir es que tenemos 3 mensajes, ¿no? Como llamamos de las 3 mensajes angélicas. Y ahí creo que ese es un hallado. No fue la primera vez, creo que todos los adventistas sí tienen que saber qué son las 3 mensajes angélicas. Pero una cosa que para mí fue distinta cuando estaba leyendo y estudiando es que la tercera sí es la junción azul de las 2 primeras. Entonces, eso es algo. La primera mensaje nos llama al verdadero evangelio, a adorar a Dios. En segundo, nos llama a salir de la Babilonia, ¿no? Y ese tercero tiene esas 2 invitaciones y una más que es una advertencia, que salgan de ahí porque eso, quien está en ese movimiento, digamos así, va a tener gran sufrimiento. Y a principio podemos pensar, ¿no?, que es algo como terrible. Eso como aquí en la lección dije eso, ¿no? Que cuando miramos de una así como es una mensaje fea, es terrible. Y sí, pero también demuestra el amor de Dios. Porque es como, yo quiero que ustedes salgan de ese lugar, ¿no? Quiero que ustedes estén ahí conmigo. Y estoy mostrando a ustedes que eso es malo, cómo va a terminar el fin de la historia. Y estoy dando la oportunidad, la solución también. La solución. Y ahí ese creo que es lo más achado para mí, que está en verso 12, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí también estaba una parte de la respuesta para la duda que se quedó en mi cabeza, ¿no? Que es, ¿cuál es esta marca? Porque no quiero tener. ¿Cuál es esa marca? Entonces, ahí tienen muchas cosas, aquí no vamos a explorar todas, ¿no? Pero leyendo el capítulo 13, uno antes de ese, y otros pasajes de la Biblia, logramos entender que esta marca es una falsificación de la ley de Dios. Entonces, es como tiene en la ley de Dios cosas que nos recuerdan que Él es nuestro creador, como el sábado y todo. Y la marca de la bestia, ¿no? Es algo que va a ser parecido, semejante, como el cordero, que es semejante. Tiene vestes de cordero, pero no es de hecho su corazón, no. Entonces, esto es mi duda, ¿qué es esa marca? Y ahí, esa es una parte de la respuesta. Y ahí toca a ustedes buscar en NASA, porque hay mucho más. Qué linda duda. Me gustó esta parte de quiero conocer cuál es la marca para no tener el algo bien claro. Y se conecta justamente con la oportunidad. Me pareció, esta palabra, oportunidad, ¿no? Jesús nos advierte, pero ¿por qué? Porque nos quiere dar una oportunidad, ¿no? Para ir al cielo. Gracias, duda. Vamos a pasar a nuestro momento de interioriza. Bueno, el título de Interpreta de esta semana se llama Un mensaje para compartir. Justamente acá habla sobre que Apocalipsis se centra en 3 mensajes para mencionar la duda, ¿sí? Esto de llevar el evangelio eterno a todo el mundo. Y ya en el primer mensaje del ángel ya se inicia la urgencia, la necesidad. Y esto de que yo me ponía a leer el detalle. Hay un libro del pastor Ullón que habla sobre justamente esto, de que dice que el ángel viene volando, o sea, que viene con urgencia. Y a la vez dice que viene gritando porque dice a gran voz. Entonces dice, es un mensaje
del Evangelio eterno, urgente. Entonces, y hoy en día vemos que nuestra iglesia fue levantada bajo esa misión, bajo este mensaje que se entendió en ese momento, ¿sí? También, vemos que el Evangelio no es algo eterno, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Es algo eterno, así que ya viene desde antes, existe ahora y va a existir para siempre. Y una de las preguntas que por ahí se me quedó cruzando era que nosotros tenemos que prepararnos para proclamar, ¿sí? Es nuestra tarea ahora, porque como dijo Dudan, el mensaje del último ángel es importante, porque ahí aparece lo que es la advertencia, como ya listo, ¿qué vas a hacer? Es inminente, como es ahora que te decías qué vas a hacer, porque si no vas a recibir la marca, y nosotros como adventistas sabemos que eso justamente representa, ¿sí?, la imposición del domingo como día de adoración. Y justamente toca, ¿no?, lo que es la adoración. Entonces, hoy muchas veces se escucha esto de que no, todos adoramos al mismo Dios, no debería haber religiones separadas. Si con tal es Dios, ¿qué importa qué día lo adore? ¿No? Y esa respuesta es como que, primero que nada, la adoración, va a ser la prueba final. La vida lo claro. ¿Cómo adoras? Es como que va a ser lo que determine el alma. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos no solo a quién estamos adorando. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos a quién estamos adorando. No solamente eso, sino cómo lo estamos adorando. Ahora, hay un punto importante acá, porque es como decir, bueno, están toda la gente de otras religiones conocen a Dios y demás. Pero ¿por qué la gente debe reiniciar o abandonar esos sistemas falsos de adoración? Primero, porque Dios llama al pueblo a salir del error. Porque fíjense que el mensaje del segundo ángel, dice que lo llama a abandonar. Abandonar que cae ese... Que salgan de Babilonia, que significa confusión. Claro, que salgan de esa confusión y que realmente, primero el mensaje de Dios es eso. Ya abandone esa confusión y encamínense. Dios tiene un pueblo fiel dentro de lo que es en esta tierra, y ese pueblo es el que conoce la palabra y estudia la palabra. Además, otro motivo por el cual la gente tiene que reiniciar a esto es porque la salvación está unida a la verdad. Si la Biblia es verdad, si Dios es verdad, no podemos ocultar ese. Si hay una verdad escrita, si la Biblia no se va a contradecir. Dios puede alcanzar a una persona donde esté, pero no la deja allí. La verdad la transforma, y esa transformación es acabar con la adoración errónea. Y bueno, esto de que también es difícil porque no solo es como que agarrar y ir a la gente y decirle, che, mira, esta es la verdad y estás haciendo mal. Pero la respuesta está en la Biblia. Dice que Jesús es que te transforma, el Espíritu Santo nos transforma en nuestros corazones. Y es ir y proclamar también con amor, hacerles conocer de que hay Jesús que vino por nosotros. Pero no de estar por allí, sino de seguir acompañándolo, seguir escudriñando la palabra, porque también lo que Dios pide de nosotros es eso, ¿no? De que cumplamos su ley y que lo amemos. Eso es la forma que Él quiere que lo sigamos, amándolo. No, eso fue el mensaje para compartir, bastante amplio y que creo que no se llega a acabar, ¿no? Uno quiere, es bien extenso esta lección, este tema, perdón. Y justamente ligado a tu tema es
un mensaje centrado directamente en la adoración, ¿no? La adoración verdadera, cómo adorar. Yo tengo algunas cosas anotadas. Por ejemplo, este mensaje de urgencia no lo puede dar cualquier persona, ¿no? La lección mencionaba que una persona que da o que quiere hablar sobre el mensaje de los tres ángeles tiene que estar realmente preparada, ¿no? Llena del espíritu, ¿no? Si no va a decir cualquier cosa tal vez, ¿no? Entonces, eso como primer punto. En segundo lugar, teníamos acá la lección que nos mencionaba sobre lo que decía Duda, el mensaje de primer ángel, segundo y tercero. Es exactamente lo que dijiste. El primero es cómo adorar, ¿sí? El segundo, la adoración que está mal, la adoración falsa. Y el tercero, el mensaje de advertencia, ¿no? Y después teníamos, yo me hacía esta pregunta, ¿cuál es la señal o qué me indica a mí que mi adoración es verdadera? Tal vez este video lo está viendo personas de otras religiones, puede ser, y uno se pregunta, ok, pero entonces ¿cuál es la religión verdadera? ¿No? Entonces llegamos a la conclusión de que la señal de la adoración verdadera es el amor profundo hacia Dios, ¿no? Esto es como para que quede claro, la señal verdadera de la adoración es el amor profundo hacia Dios. Pero alguien del otro lado me puede preguntar, pero yo amo profundamente a Dios. O sea, en mi iglesia amamos a Dios y pasamos tiempo con Él, etc. Ok, pero ¿qué es amar a Dios en la Biblia? Hay un versículo que dice, y me amáis, guardad mis mandamientos, ok. Y tenemos los 10 mandamientos completitos. Y sabemos que hay uno de estos 10 mandamientos que, según el linaje de White, es el que resalta más, ¿no? El más importante, el que brilla más dentro de los 10 mandamientos. Y este es el día sábado, ¿no? Entonces, en el día sábado, por un lugar, nos recuerda este pacto que tiene Dios con nosotros, con el pueblo escogido. Perdón por decir nosotros, pero sería con el pueblo escogido, que tiene sus características. Y la creación, ¿no? Dios como creador, que esto es muy importante también. Y todo esto lo mencionabas un poco, el movimiento adventista, 1844. Todo empezó con un grupo de jóvenes que estaban estudiando de la Biblia, sobre todo Apocalipsis 14, por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles, en 1844, ¿no? Y en 1844, justo cuando hay un grupo de personas que buscan más sobre la adoración verdadera, más sobre el sábado, más sobre la creación, en ese mismo año aparece el primer borrador de Darwin, ¿no? Cuando habla sobre la evolución, ¿no? Y también aparece las primeras teorías económicas y filosóficas del comunismo ateo. Y también hay un dato que me dijo mi esposa hace unos días, que en esa misma fecha aparecen las bases del ecumenismo, ¿no? Que el ecumenismo es esta idea o filosofía de unir todas las religiones, ¿no? Que las doctrinas no importa, sino que importa sobre solamente estar con Jesús nada más. Y que, bueno, ya está. Solamente eso. Así que vemos como que el enemigo sabe que este es un mensaje profundo que transforma vidas y hace lo imposible o saca cualquier otra ideología para contrarrestar esta. Va, ahí yo me acuerdo que me armé esta frase que dice, cuando el juicio comienza en el cielo, el engaño empieza a consolidarse en la tierra. Justo en ese momento importante, ¿no?, de que estaba sucediendo en el cielo, que estaba empezando nuestro juicio aquí, justo acá el enemigo estaba planeando una estrategia, quizás ahí que no se nota, pero estaba yendo en contra de principios bíblicos y empezar ahí a jugar ahí con el tesoro. Porque parte del ateísmo es esto de que no, fuimos creados por la explosión de las moléculas, etcétera, ¿no? Es muy importante. Y esta fue un mensaje centrado en la adoración. Pasamos a la ventaja, ¿sí? Claudia, por favor. Muy bien. En esa parte, ya para finalizar, es un poco más de reflexión acerca de todo ese tema muy interesante y profundo acerca del mensaje de los tres ángeles, ¿no? Aquí la sierva del Señor comienza dándonos a entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra identidad como adventistas. Nosotros somos centinelas, somos transmisores de la luz, que se refiere al Evangelio, a la palabra de Dios. Nosotros, como adventistas, tenemos un llamado único y especial, que es justamente proclamar el mensaje, esta última advertencia al mundo, de los tres ángeles, ¿no? A un mundo que actualmente está pereciendo
justamente en un mundo de pecado, tal vez adorando a Dios incorrectamente, ¿no? Sin embargo, es esta la tarea que tenemos de anunciar este evangelio, el mensaje de los 3 ángeles. Y también nos menciona unas cifras muy importantes acerca de que existen en el mundo 8.000 millones de personas, ¿no? Y nosotros los adventistas apenas somos 23 millones de personas, ¿no? En todo ese tiempo se podría decir que hay mucha mies, ¿no? Sin embargo, los obreros somos pocos. Sin embargo, para no concentrarnos o evitar concentrarnos en estas cifras muy altas que nos faltan, en realidad conquistar, y que al parecer parece imposible, centrémonos en lo que Jesús hizo en la tierra, en su ministerio, con solamente 12 personas, ¿no? Que eran sus discípulos. Jesús, su vida tuvo un impacto muy poderoso. No, para. Están hablando de religiones y atrás están saliendo un montón de iglesias católicas, vírgenes y todo. Ay, Dios mío, ¿tú me casas? Sí, estoy hablando de religiones y sale un montón de vírgenes, San Pedro, San Judas. Ay, subís. O sea, algunos paisajes así nomás, pues, sí, que algo. Es el enemigo que nos ataca sutilmente. Dios mío, ya no sé cómo voy a decir. Otra vez. Ya más breve. Dolorita Reikian. Puntos claves y concisos. Nosotros lo saben. Dice ya en. Ellos serán con. Sí, sí, no se vive de comentar, pues. Bueno. Esto te agrada. Así es, amigos, ya en esta parte titulada La Ventaja, vamos a reflexionar y hablar un poquito acerca de nuestra identidad como adventistas. La sierva del Señor mencionan que nosotros somos llamados a ser centinelas, a ser transmisores de la luz, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Tenemos ese llamado único y especial, que es justamente proclamar esa última advertencia al mundo, el mensaje de los 3 ángeles, a un mundo que está pereciendo. Sin embargo, en las cifras nos muestran que nosotros como iglesia adventista únicamente somos 23 millones de personas en el mundo. A comparación, ¿no?, de la cantidad de habitantes que tiene el mundo actualmente, 8.000 millones de personas. Al parecer hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sin embargo, no nos concentremos en lo imposible que puede parecer llegar a poder conquistar o proclamar el mensaje a tal cantidad de personas, sino concentrémonos en el impacto que tuvo Jesús mientras estuvo en la tierra, ¿no? Con solamente 12 personas que son sus discípulos. Repasemos un poquito la vida de Cristo y cómo impactó también su vida a ese pequeño grupo de personas. Como sabemos, los 12 discípulos no eran personas perfectas, eran pecadores, tenían muchas tendencias al mal, con muchos complejos, problemas de carácter, justamente así como nosotros, ¿no? Sin embargo, y aquí viene el éxito y la ventaja, lo que ellos tenían era que estaban asociados a Jesús. Tenían esta unión, ¿no? Pasaban tiempo con Él diariamente. Tenían el privilegio de tener el maestro de maestros junto con ellos. Y eso es lo que permitió que ellos pudieran llegar a tener una sola mente. Sí, uno solamente, que es que tienen para mí un objetivo, ¿verdad? Ajá, exacto, ¿no? Llegar a ser uno con Jesús en mente y en carácter. Y era justamente lo que las personas notaban, ¿no? Podían ellos identificar fácilmente quiénes eran un seguidor o quién era un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús hizo esta labor con ellos, ¿no? Los atrajo, ¿no? Él se expuso a sí mismo y les dio ejemplo. Les dio el ejemplo mediante su vida en comunión con Dios, en comunión con su Padre, su vida ante el altar, cuando iba todas las madrugadas, todas las noches a orar por la misión que él estaba cumpliendo, por su vida de oración, por la adoración también que él practicaba, ¿no? En guardar los mandamientos, en no transgiversarlo, ¿no? Sino en venir a cumplir la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús partió al cielo,
sus discípulos todavía seguían siendo imperfectos, ¿no? Pero ya tenían esa comunión con Dios, esa conexión con Dios, que era lo que les daba sabiduría y poder para poder cumplir la misión que Jesús les dejó. Entonces, quisiera leerles aquí un extracto del texto que nos dice que las grandes cosas a menudo comienzan de maneras pequeñas. Su altar, tu experiencia diaria de oración con Jesús, es lo que el Espíritu Santo usa para generar ese impacto en el mundo. Entonces, la pregunta viene aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros es que estamos teniendo un impacto o no estamos teniendo un impacto igual o mayor al que Jesús tuvo con solamente 12 personas, ¿no? Un poco para reflexionar. ¿Será que nuestra vida de comunión, nuestra vida de adoración, nuestro altar no está siendo fortalecido realmente? Claro, de hecho yo me recordé que incluso antes de empezar su servicio ahí, se quedaron unos días solo orando y esperando que bajase el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, a veces queremos lograr alcanzar todo el mundo, pero no nos quedamos una hora hablando y pidiendo al Espíritu Santo. Y no logramos hacer esa obra sin eso. Así es, queridos amigos, ¿no? Gracias, Duda. Entonces, esa parte, y en realidad todas las lecciones nos hace este llamado, ¿no? A volver al altar que tenemos con Dios, ¿no? Tal vez hemos descuidado, volver a reconstruirlo, para que de esa manera podamos aprender, ¿no? Mediante su palabra, a guardar sus mandamientos, amarlo de todo corazón y servir a Dios y cumplir la tarea que Él nos encomendó. Muy bien, gracias Claudia. Yo te invitar a una pregunta. Sí, Y ahí tú. Eso es que estamos grabando y claro, los adventistas son los que más miran estos videos, creo, por la lección. Pero se queda ahí con la pregunta, ¿solo nosotros que tenemos ese llamado para proclamar los 3 mensajes? ¿Debe ser aquí? Dios elige a todos, creo. Y yo, ¿cómo es yo? Juan. No, Juan, yo. Ese que se quedó con Job no era del pueblo de Dios, no, como estaba, creo que en otra parte del mundo, pero sí era elegido para proclamar su gloria. Entonces, si usted está mirando y pensando, no soy adventista y ahora tú tienes un llamado también para proclamar este tercer mensaje y debe ser. Entonces, eso para pasar. Digo, muy bien, pero muy en duda el comentario final. Somos varios los llamados, no es algo exclusivo de la Iglesia Adventista, ¿no? El llamado es para todas las personas que quieran entregar su corazón a Él. Y realmente es un mensaje fuerte, y yo pensaba en esta frase. A veces el pastor Ítalo, que es acá del KDL, siempre dice, el mensaje es tanto para ustedes, pero yo soy mi primer escuchador, ¿no? Entonces, tú o yo, ¿no? En el fondo, si queremos hacer el cambio, ¿qué está pasando con nuestro altar, no? O sea, realmente solo nosotros sabemos si en nuestra vida privada estamos adorando a Dios de la forma correcta, pasando tiempo con Él, o tal vez poniéndolo en pausa y bueno, sí, otro día, ¿no? Pero está en vos cambiar eso, cambiar esa forma de adorar, ese altar de adoración, que se vaya reconstruyendo de a poco, ¿no? Y eso es cada día, ¿no? No es de la noche a la mañana. Antes de terminar, pasamos a nuestros 5 puntos claves, las partes más importantes que vimos en esta lección, ¿sí? El primer punto clave es asunto del mensaje y quién envía. Un mensaje urgente para el mundo requiere mucha responsabilidad y personas preparadas, ¿no? Se buscan mensajeros que estén dispuestos a entregarlo todo, ¿no? Como los ángeles, corriendo y gritando a gran voz, ¿no? Como alguien desesperado. Señor, personas de los que nos escuchan, Jesús está ahí a la vuelta. ¿Y qué estás haciendo en tu vida? ¿Te estás preparando? ¿No te estás preparando? Hoy estás vivo, mañana no lo sabemos. Por eso el cambio es inminente, ¿no? Y también esto de que es importante ver cómo estamos dando ese mensaje. O sea, la advertencia es importante, pero cómo la decimos de por cuando nosotros la tomamos así o más, o realmente lo creamos importante. Y si realmente lo sabemos transmitir tú. Sí, porque la lección mencionada no es una advertencia de miedo, ¿no? Es una advertencia de esperanza. La oportunidad
Dios te está dando la oportunidad de que tú estés en el cielo, ¿no? Eso es lo más clave, como tú dices, Mayra. Número 2, Evangelio eterno. Esto también lo habíamos mencionado. Es un evangelio que es el mismo Jesús de antes, es el mismo Jesús hoy y se va a ser el mismo Jesús siempre, ¿no? Jesús transformador y transformador de vidas. Pero punto número 3, adoración. Como parte clave creo que de este programa, ¿no? Buscar el verdadero altar al gran creador. Todos adoramos, como mencionamos, detrás de cámaras, pero hay una sola adoración que es grata a Jehová, ¿no? Después, punto número 4, que era también un dato interesante, 1844. Al mismo tiempo que el movimiento adventista iniciado, con este grupo de jóvenes que trataban de buscar más sobre la verdadera adoración, el enemigo también hacía su parte y trataba de, a través de diferentes teorías, confundir a las personas, ¿no? Y punto número 5, yo le puse el Dream Team menos esperado, ¿no? 12 personas, todas con sus desperfecciones, ¿se dice? Defectos, ¿sí? Con sus defectos, personas que eran enojonas, personas que eran, no sé, codiciosas, furiosas, envidiosas, ¿sí? Bueno, muchos defectos de estas 12 personas, pero si estas personas se acercaron a Jesús, dejaron que Él los transforme y fueron una herramienta realmente útil hasta el último discípulo Juan que nos dio Apocalipsis. Y dice, ¿no?, que si tuviéramos que hacer la fe con un grano de mostaza, dice, pudiéramos hacer mover las montañas. Es impresionante porque Dios, pensando en esta, mismo Jesús, pensando en esas personas, creyó, ¿no? Los discípulos creyeron en Él y pudieron impactar al mundo, como decía. Y cerrando un poco ya el tema, estos grandes cambios históricos, recordemos que esto fue antes y después de Cristo, o sea, marcó la historia literalmente, ¿no? Estos cambios históricos empiezan en un grupito pequeño de personas. Un grupito de un grupito de 7 en tu escuela sabática, un grupito de 15 chicos en tu JA. El secreto es dejar que Jesús inunde el ser completamente, ¿no? Para que el mensaje llegue a otros lados. Me emociono porque hay personas en otros países que hacen este mismo contenido y está como creciendo, y veo cada vez más, e incluso en la escuela sabática de jóvenes, que hace 2 años, 3, no había ni un material de la escuela sabática de jóvenes. Y eso es lindo, vemos cómo el mensaje va creciendo, ¿no? Solo vos y yo y todos los que estamos acá, dejémonos transformar por Jesús. Busquémoslos en el día a día, en nuestro altar de adoración. ¿Les parece si hacemos una oración para terminar? Oremos, chicos. Padre, muchas gracias porque nos permites hablar de este asunto que es muy importante, Señor. El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de que tú, Señor, nos perdonas nuestros pecados y quieres que habitemos contigo en el cielo. Te pido que el mensaje haya llegado a los corazones de los jóvenes que nos escuchan, Señor, pero sobre todo, y más de forma personal, que nos llegue a nosotros, Señor. Que no sean palabras de la boca para afuera, sino que lo podamos aplicar en el día a día, Señor. Para que incluso este mensaje, al aplicarlo día a día, lo podamos decir con más fervor, Señor, con una experiencia cercana y real, Señor. Gracias por todo lo que nos das, en tu nombre lo oramos. Amén. Muchas gracias, chicos. Este tema fue bastante apasionante. Costó resumirlo porque son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está el programa. Y tenemos siempre nuestra parte de los costeos, la parte de las redes sociales, podemos decirle. Así que si alguno tiene algún hashtag, algún posteo, alguna frase que quiera compartir, lo puede hacer en este momento. Yo voy a empezar. Yo preparé una frase que es la siguiente. Dicen: sin advertencia no hay vida eterna. Wow. Yo tengo también hashtag yo estoy con el tercer ángel. Yo estoy con el tercer ángel. Esa. ¿Y qué pasó, Claudia? ¿No era? Se quedó procesando, pero creo que todavía tiene un contexto por eso hoy. Tiene que ver con Apocalipsis 14:12. Acá está la perseverancia, Paciencia. de nuevo. Nada, que la paciencia de los santos, ¿no? Y la frase sería esta, Kelly. Está en la lección. Un mensaje compreso.
Un mensaje compreso. Oh. Ok. Profundo para analizar, ponerlo aquí a la primera. Las invito a leer la página 143. 143. Y bueno, una versión un poquito diferente de Maranata. Está a la vuelta, prepárate. Eso. Cada vez siempre saca buenas. Son improvisadas, pero bueno. No sé si tenemos saludos, pero saludamos a las personas que están del otro lado. La que sigue detrás hasta... Ya, y tenemos un amigo también que nos está acompañando. Ya revelaremos si la tienen muy en un próximo programa. Exactamente. La nueva temporada también. Sí. Les recuerdo que es importante que se puedan suscribir para que el mensaje pueda llegar a más personas. He visto que por las estadísticas hay muchas personas que nos miran, pero son poquitas las suscritas. Así que les pido que se puedan suscribir también. Y nos despedimos. Hasta el próximo programa. Ya nos queda poquito para terminar. Y se hace... Chao.